Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad brindada de estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a presentar un caso de uso no de algo que ya hemos hecho, sino de algo que vamos a hacer. ¿Qué se esconde tras este título tan estrambótico? Pues básicamente lo que es el transporte fluvial y su interferencia con las cadenas logísticas. Esto, básicamente, traducido en un lenguaje más llano, es un barquito que navega por ríos. Ya sé que España no es un país que esté muy dado al transporte fluvial, pero sí es cierto que países del norte de Europa, Francia, Alemania, Turquía, Dinamarca, sí tienen una red de canales mucho más amplia. Lo que estamos proponiendo es un barco automático, autónomo, es decir, que vaya él solito por los ríos y que se comunique con un puerto inteligente. La tecnología que vamos a desplegar básicamente es lo que estamos aquí viendo en pantalla, aparte de lo que es el barco automático, que lo veremos luego, las comunicaciones V2X. ¿Qué significa el concepto de V2X? Las V2X son las iniciales de el Vehicle to Everything, la X notando cualquier cosa que esté conectada a Internet, que puede ser otro barquito, una grúa en un puerto, un robotito de tierra. De hecho, en las ponencias previas hemos visto casos de uso de AGVs, AMRs, de robots varios que circulan y operan ellos solos de una manera cuasi automática, sin prácticamente ningún tipo de backup humano. Estamos hablando de lo que es, en este caso, el Internet de los buques. Conceptos nuevos de propulsión. Estamos hablando de una mezcla híbrida de motores tanto diésel, hidrógeno, eléctricos y pila de combustible. Y, lógicamente, como no, tiene que entrar a colación el término de inteligencia artificial, que en los tiempos que estamos viviendo parece que si no mencionas esto en una ponencia, pues parece como que no eres nadie. Pero sí, efectivamente, aquí todo el tema de inteligencia artificial entra a colación con lo que es la simulación y gemelos digitales. Y sin olvidar la parte de entrenamiento del personal con XR, realidad mixta, que es una combinación de realidad tanto aumentada y virtual. Vamos a ir viendo un poco estos conceptos uno por uno o casi uno por uno. El objetivo del proyecto que vamos a presentar son 4 demostradores distintos, de tal forma que se puedan ver el barco real que navegue y que va solo y que se comunica con la infraestructura. Va a ser, para los que estén familiarizados con los conceptos de TRL en los proyectos de I+D, un nivel bastante alto, 7-8 en una escala sobre 9. Estamos hablando de un proyecto que básicamente está ya cuasi listo para ser lanzado al mercado. Y aquí estamos en consorcio con empresas europeas de distintos países, desde Alemania, Dinamarca, Suecia, Turquía, son los primeros que me vienen a la mente, de tal forma que cada uno pone una cosa. Por ejemplo, los turcos, lo vamos a ver ahora, ponen el barquito, que, si no recuerdo mal, está en esta presentación. Para la audiencia más técnica, aquí vemos el barquito en sí. Más que un barquito es como una lancha. De hecho, el pasado mes de diciembre del año 24, es el pasado diciembre, pues yo lo estoy viendo aquí en Estambul y la verdad es que es un barco muy cuco, de tal forma que puede entrar en el muelle, entrar, salir, atracar, esquivar boyas. El ensayo se hizo en un estanque, pero la idea es que opere, por ejemplo, en el espacio turco. Si algunos de ustedes, me imagino que sí, han estado en Estambul, pues sabéis que existen esas barcazas que unen la parte asiática con la parte europea. Pues lo que se pretende hacer es que esos barcos ya sean autónomos y sin piloto. Siempre habrá un control omnisciente, un humano, que es el que esté controlando, pues que no haya ningún tipo de colisión, ningún tipo de accidente, pero la idea es que el barco vaya solo. Casos de uso, bueno, aquí estamos viendo lo que es la ficha técnica, desde lo que es eslora, manga, obra muerta, peso, velocidad en nudos, para los más curiosos, y aquí lo importante es todo el protocolo de comunicaciones. Básicamente va a ser con GPS, obviamente, y las comunicaciones entre distintos elementos del mismo ecosistema va a ser inicialmente, la idea que se pretende es con una red local. ¿Por qué? Pues porque no podemos depender de redes externas, sobre todo redes en el sentido de redes civiles, redes de telefonía. Una pregunta que formulo al auditorio: ¿qué ocurriría, por ejemplo, si sufrimos algún tipo de ataque, si la red se nos viene abajo, tenemos algún tipo de falla? El sistema en mitad del río o en mitad del mar no puede fallar. Esto se puede extrapolar, lógicamente, a todo tipo de dominios, tanto por tierra, mar o aire. Aquí vemos en este esquema
la que sería la posible secuencia de operación de lo que es el barco. En el esquema número 1 vemos que el barco atraca él solo y se comunica con la infraestructura del muelle y dice: yo barco acabo de atracar en el muelle número tal y aviso al robot tal para que me descargue la estiba, por ejemplo. Acude el robot, lo estamos viendo en el esquema número 2, y lo que hace es descargar la carga. Y entra en comunicación igualmente con robots tipo AMR o AGV, de tal forma que retiran esa carga y la pueden llevar a camiones o vagones de tren que puedan operar en el mismo puerto. Al final, lo que estamos asegurando con esta comunicación intravehículo es lo que es la entrega de paquetes o mercancías de última milla, es decir, desde que el barquito atraca en el puerto fluvial hasta que le llega el paquete al usuario final, que puede ser un almacén, incluso si nos apuramos hasta un domicilio particular. Aquí estamos viendo incluso comunicaciones hasta con otros elementos que pueda haber en el propio puerto, como pueden ser desde excavadoras, grúas, incluso aquí estamos viendo en la fotografía AMRs, muy del ejemplo de los ponentes previos, y que son los que forman el ecosistema automático de un puerto. Importante, bajo mi punto de vista, el concepto de gemelo digital. El gemelo digital, como ya muchos sabréis, es una réplica virtual de un ecosistema. Es como una suerte como de videojuego industrial, de tal forma que el operador pueda jugar. ¿Jugar a qué? Pues jugar a introducir incidencias varias a voluntad. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si me falla un robot? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hay una inundación, si me cortan la luz, si hay una huelga, si hay cualquier cosa imprevista? Con una herramienta digital virtual se puede simular con mucha antelación de tal forma que se pueden evitar sorpresas de última hora. Eso es lo que conocemos como Digital Twin, que seguramente ya lo habrán visto en la literatura inglesa. Hemos visto también al principio de la presentación que estamos pensando en trenes de potencia híbridos. Es cierto que reconocemos que transformar, por ejemplo, un motor diésel para que queme hidrógeno es harto complicado y nos estamos planteando la utilización del hidrógeno para lo que es producir electricidad a partir de una pila de combustible. Este es un ejemplo gráfico visual de lo que se puede hacer, pero lógicamente esto es un campo que está todavía abierto, más que nada porque los recursos, este proyecto se va a presentar a un programa de Horizonte Europa y los recursos, si bien son abundantes, vienen de Bruselas, pero no son infinitos. Y sí que me gustaría también introducir, bueno, aquí estamos viendo parafernalia electrónica que vamos igualmente a controlar y que vamos a hibridizar. Y por último, ya para acabar y para no extenderme mucho, ya que sé que el tiempo es limitado, sí me gustaría presentar una herramienta de predicción meteorológica que hemos hecho con los compañeros de CT Francia. ¿Esto qué significa exactamente? Pues hombre, esto va mucho más allá de lo que es la predicción del tiempo, porque para eso ya tenemos Meteosat, páginas web, Google, cualquiera en el móvil puede saber el tiempo en cualquier parte del mundo. Pero lo que no nos dice estas herramientas es cómo nos pueden influir en nuestras propias operaciones. Aquí tenemos pantallazos de nuestra propia aplicación, de tal forma que la predicción del tiempo puede condicionar mucho lo que son las operaciones. Esto se está utilizando mucho en el ámbito militar. Los pilotos del Ejército del Aire están muy pendientes del tiempo y tienen ya simuladores avanzadísimos, de tal forma que les pueden predecir cuál es el devenir de su propia misión en función del tiempo que pueda hacer. Esto mismo lo queremos utilizar, lo queremos aplicar en este caso de uso concreto, es decir, cómo las operaciones fluviales pueden estar afectadas si hay un tiempo adverso, si hay algún huracán, alguna dana, que últimamente, pues bueno, pues en los últimos años aquí en España, en el Levante, lo están pasando francamente muy mal. Y bueno, pues esto es una aplicación que, insisto, se llama la METOC, la de Laboratorio METOC de Meteorología en francés. Y bueno, pues aquí básicamente vemos pantallazos varios de cuál puede ser esta aplicación. En resumidas cuentas, estamos hablando de un proyecto multidisciplinar que lo que engloba es la comunicación entre distintos activos, entre distintos medios de fabricación, logística y de transporte, comunicaciones V2X a mansalva, en el sentido de que los robotitos son capaces de tomar sus propias decisiones por sí mismos, como si fueran humanos, y se comunican entre ellos con protocolos ciberprotegidos, lógicamente que
encriptar las comunicaciones. No es lo mismo las comunicaciones que pueda haber entre un semáforo y un coche a nivel particular que las que pueda haber entre vehículos estratégicos, como pueden ser vehículos de policía, bomberos, ambulancia, coches patrulla, etcétera, y con el tema de la simulación y el entrenamiento con realidad mixta de los operadores para calibrar tanto lo que es robots, barcos, incluso los propios sensores, toda la paramenta de sensores que puede llevar el buque fluvial. Pensemos en toda una panoplia de cámaras, radares, lídares que en función del entorno en el que estemos hay que regular, afinar y calibrar. Y con esto ya acabo. Agradeceros a todos el tiempo que me habéis dedicado. Y bueno, pues si alguien tiene alguna inquietud, aquí en CT estamos a vuestra completa disposición. Muchísimas gracias.